Presenta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Hoy en la entrevista a Venevisión Matutina recibimos a Ismael García, el candidato de la Unidad Democrática a la gobernación del estado de Aragua. Bienvenido. Gracias, ¿qué estamos? Candidato, de facto, después del pronunciamiento del TSJ, aparentemente no va a haber sustitución de candidatura. El 15 de octubre el elector va a encontrar en la boleta electrónica a aquellos candidatos que se midieron en primarias pero no resultaron favorecidos. En el caso particular de Aragua, ¿cómo va a ser el acto de selección? En el caso de Aragua, 4 tarjetas están allí, la de Acción Democrática, la de Voluntad Popular, la de Avanzada Progresista y la del MAS. Obviamente, toda la unidad de Aragua, todos los candidatos que competimos, estamos en un solo equipo trabajando juntos y así nos hubiesen dejado una sola tarjeta, porque todo esto es una cosa montada por el Consejo Nacional Electoral, por el Tribunal Supremo y por el gobierno, que como perdió la fuerza del pueblo, ahora utiliza las instituciones del Estado para tratar de mantenerse en el poder. A 9 días para los comicios, ¿cómo ve usted la intención de voto y qué razones le daría a la gente para ir a votar? Bueno, inicialmente cuando arrancamos la campaña y la precampaña en las elecciones internas, había una baja intención de voto que estaba por el orden del 53%, pero todas las encuestas que se han hecho en Aragua, y me imagino que en el país, hoy supera el 70% de la gente que quiere votar, de la población aragüeña, sobre todo en los sectores de clase media baja, porque bueno, son los que están pasando más trabajo. Todo el mundo está pasando trabajo en este país, no consigue comida, no hay medicina, no hay seguridad, pero en esos sectores más débiles de la población que no pudieron mandar a sus hijos a clase en Aragua, más del 63% de deserción escolar, que no consiguen comida, que no tienen atención en el Hospital Central de Maracay, ni en el de La Victoria, ni en el de Villa de Cura, ni en ningún lado, son los más golpeados. En consecuencia saben que hay que cambiar, y cuando uno llega a darle la mano a alguien en una comunidad, en un sector popular, por cierto, donde ya ellos no se meten, solo a repartir bolsas de clac a veces, ¿no? Y nosotros le decimos a la gente que eso se llama operación agarre, que agarre lo que le den, como hicimos en las elecciones de diputados, donde le ganamos en todos los circuitos de Aragua, sin tener una orilla de gobierno, porque es que además el cambio ya es irreversible, ya no lo pueden parar. Entonces ellos van a las comunidades a hacer eso y lo pueden seguir haciendo porque la gente sabe que eso es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Cómo está Aragua en el tema servicios públicos, seguridad, educación, salud, abastecimiento de alimentos? Bueno, como todo el país, muy mal. En el tema de educación tenemos que empezar que las escuelas, la infraestructura escolar de Aragua está totalmente deteriorada. Allí se hicieron grandes escuelas en los tiempos de Carlos Tablante y allí no se han construido más escuelas de ese nivel de infraestructura. Esas escuelas hay un plan de los primeros 100 días de gobierno, además que será un plan de empleo que vamos a generar en la recuperación de todas las escuelas de Aragua. Pero al mismo tiempo un plan que se llama la Escuela Solidaria, que es abrir en las tardes la escuela para el deporte, para la cultura, para la recreación y además para que las madres en los barrios y los hombres, los jóvenes puedan aprender un oficio, porque no se trata de seguir regalándole nada a nadie, porque a veces van convirtiendo lamentablemente a nuestra gente que dependan todo del Estado. Se trata de enseñar a pescar para que coman siempre y no darle el pescado para que coman un día. Eso se llaman programas sociales no asistencialistas que los vamos a desarrollar desde las escuelas solidarias. En el tema de la educación también, los maestros de Aragua, me comprometo con ellos, no tienen HCM. Por supuesto, los jefes del gobierno, los que han estado allá, los que han enviado de aquí y luego se vienen, tienen buenos seguros sociales, van a buenas clínicas, sus hijos todos estudian en escuelas privadas y no necesitan ir ni a clínicas, no necesitan ir al Hospital Central ni a las escuelas públicas. Nosotros entonces tenemos un plan para ayudar, mejorar las condiciones socioeconómicas de nuestros educadores. Y en el campo de la seguridad, que es un problema grave que tenemos en Venezuela, producto de la descomposición que ha habido durante todos estos años, porque los niños de la calle, de los que se hablaba hace 18 años, que tenían 10 o 8 años, bueno, lamentablemente la sociedad los condujo a un callejón oscuro y nosotros tenemos que tenderle la mano a los jóvenes de hoy, a los niños de hoy que están en la calle pasando hambre,
hoy sentarse en una panadería a tomarse un café o comerse un sándwich o hacer algo es doloroso porque llegan los niños en masa. Uno se para allí en la encrucijada a comerse un sándwich de pernil y llegan 10, 20 muchachitos que incluso ya construyeron una reja y aquella cosa es dantesca. El hambre que hay en las calles de Aragua. En Aragua, los niños en los barrios los paran a las 11:30 del día, a las 12, para darles una comida. Y luego en la tarde una merienda. Madre, como es la madre noble, el ser humano más noble que uno tiene, a veces se acuestan sin cenar. La deserción escolar alcanza más del 63%, porque bueno, además de que no los pueden mandar con hambre a la escuela, una libreta escolar cuesta 30.000 bolívares. Nosotros vamos a abrir el plan de desayuno escolar en las escuelas de Aragua. Lo vamos a hacer, nos comprometemos, me comprometo a eso, porque eso fue un programa también que se hizo, ¿por qué no lo podemos hacer? Un gobierno que tiene más de 101.000 millones de bolívares de presupuesto. ¿Qué hacen con eso? ¿Por qué hablan de que atienden y quieren a los pobres y ni siquiera el desayuno escolar se le da a los niños en Aragua? Candidato, ¿qué hay que hacer para prevenir y para corregir lo que ya ocurrió en sectores como Choroní con el desbordamiento del río Las Mercedes, para Paral, la zona sur de Maracay, que está ante el riesgo de un posible desbordamiento del lago de Valencia? Claro, me faltó decirte también para entrarle a lo de Choroní, al lago de Valencia, que en Maracay es el lago de el sector de las Tacariguas, donde está la Punta, Matarredonda, Los Cocos, para Paral, que está muy afectado. Decirte que en el tema de la seguridad también tenemos que tenderle la mano a la policía. La policía de Aragua son como unos indigentes, tienen que comprar las balas, andan con los uniformes deshechos en el cuerpo, andan en unas motos que en las ventas de caucho compran o les regalan unas cosas que llaman la chiva. Entonces un policía en Aragua o se pone a robar o a matraquear, que no debe hacerlo, o a cuidar negocio. Entonces los policías de Aragua tienen que ganar un buen sueldo, tienen que tener un HCM para que sus familiares tengan seguridad. Así es que el tema de la seguridad y el tema de la educación hay que tratarlo de manera integral. El tema de Choroní. Hace un tiempo atrás, expertos en la materia le plantearon al gobierno nacional que era necesario resolver el problema de los acuíferos en la parte alta de la montaña, de mejorar eso, de drenar, porque eso se va acumulando agua y eso lo que ocurrió pudiera ocurrir en otro nuevamente, pero ya también ocurrió cuando la tragedia del río El Limón. Entonces se trata de que el gobierno de verdad nacional tome conciencia. Nosotros desde los gobiernos de Aragua, del gobierno de Aragua, estamos dispuestos a ayudar, a cooperar en todo lo que haga falta para resolver esa situación, porque además Choroní es una zona turística muy importante para Aragua y para el país, que genera fuentes de empleo, de trabajo, y también ocurre en Ocumare de la Costa, donde también han habido tragedias de esa naturaleza, como la tragedia del Limón. Allá hay un hospital del mar que hay que recuperarlo, hay que mejorar las condiciones de seguridad para que haya mayor fuentes de turismo, y en el caso del lago de Valencia, no es un problema de inmediato que se puede resolver ya. Hay que hablarle con seriedad y con responsabilidad. Yo no he ido allá a meterme en el agua, a tomarme una foto, a hacer esas cosas, porque frente a la tragedia que la gente está pasando no pueden actuarse de esa manera. Pero sí hemos conversado, sí hemos trabajado con los expertos que conocen el asunto, ingenieros de Aragua, de Carabobo, porque es un tema que hay que tratarlo. Los gobiernos regionales de Cojedes, por el tema del agua que viene del Pao de las Balsas, el gobierno de Carabobo y el gobierno de Aragua. Y allí eso puede convertirse en un plazo de 4 o 5 años, luego de ser una tragedia, en una fuente de ingresos, en un área de turismo. Sería un privilegio para quienes vivan en ese momento en el lago, cerca del lago, porque eso puede generar muchas fuentes de empleo. Pero el primer problema que hay que resolver, el inmediato, cuesta 1 año, que sería una planta de rebombeo hacia Taguayguay. Eso hay que construir una planta también eléctrica, porque si no se quedaría sin luz, sin electricidad, Cagua y parte de Villa de Cura. Y el problema, la solución definitiva es el traslado de las aguas hacia el mar o hacia el sur del estado, hacia el sur de Aragua, al río Tuy, y además recuperar Tucutunemo, que fue una fuente productora agrícola importante. Hoy lo que hay allí es una estatua de Marulanda, que fueron y acabaron con la agricultura en esa zona. Se nos ha agotado el tiempo. Gracias por haber venido la mañana de hoy. Importante. Gracias. Le hago un llamado a toda la gente a votar. Es importante votar. Usted vaya y ejerza su derecho, porque
la manera de resolver el problema, porque ha muerto gente, porque hemos luchado y en esta etapa estamos, es porque queremos el voto. Queríamos el referendo, no se dio, queríamos las elecciones de gobernadores el año pasado, este año debieron hacerse las de alcalde, pues vamos a votar por los gobernadores para que suelten a los presos políticos, para que haya un cambio en Venezuela, para que se logre un cambio en Venezuela definitivo. Así es que nuestra lucha sigue siendo la misma. Yo les hago un llamado como padre, como abuelo, como hombre de lucha de toda una vida a los venezolanos y particularmente a los aragüeños que nos acompañen con su voto el próximo 15 de octubre, Dios mediante. Un abrazo a toda Aragua, cuenten con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo y con nuestro compromiso que nosotros vamos a cumplirles, Dios mediante. Despedimos entrevista de Venevisión con Ismael García, el candidato de la Unidad Democrática a la gobernación del estado de Aragua. Quédense allí, al regreso más de la emisión matutina.